Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La entrevista. Estamos de regreso para una de estas entrevistas de jueves en la que, como ustedes saben, siempre abordamos temas que en muchísimos casos son orillados, a veces escondidos, a veces maltratados en los medios de comunicación convencionales, pero que son muy importantes porque tienen una repercusión social absolutamente indiscutible y afectan, desde luego, a millares, a veces a millones de personas. Nuestra invitada de esta noche es una persona a la que ustedes han podido ver muchas veces en Telemadrid, en El Toro Televisión, en Canal Sur, en Ahora TV, es decir, en distintos lugares, y que sobre todo, y esto a mí me parece especialmente importante, aparte de esa condición de colaboradora, es redactora en el periódico nacional El Cierre Digital, es redactora en Confilegal y es directora del programa radiofónico La Ventana Indiscreta desde hace más de un lustro bastante largo. Es una persona de la que se puede decir que es compañera y al mismo tiempo una persona respetable, que por desgracia no se puede decir de todo el mundo que transita en este mundo del periodismo, y además es una persona que ha ido lanzando investigaciones y exclusivas relacionadas con algunos de los casos más sangrantes de corrupción que han tenido como escenario España en los últimos años. Les estoy hablando, seguro que muchos ya se lo han imaginado, de doña María Montero. María, muy buenas noches, muy bienvenida. Pues muchísimas gracias, bien hallados, y un honor estar con un maestro de la comunicación en las ondas, la radio amiga, como la llamamos, ¿verdad? Los radiofónicos, pues un auténtico placer y sobre todo saludos a todos los oyentes que están con nosotros esta noche. Vamos a ver, María, una primera cuestión que es absolutamente esencial, porque además este programa tiene muy buena parte de su audiencia al otro lado del Atlántico, no del lado europeo, sino del lado americano, norte e hispanoamericano. ¿Qué es eso del caso Koldo? ¿Por qué eso del caso Koldo, que es un caso de corrupción impresionante, es algo que pasa por tus manos y que lo sacas a la luz? Pues te cuento que viví hace unos años en Perú, conozco toda Latinoamérica y Centroamérica y ya, como ellos nos llaman, ¿no?, los compatriotas españoles, ellos llevan años sorprendiéndose ya de los casos de corrupción que salpican a España, como por ejemplo los seres de Andalucía. Es decir, a Sudamérica y a Centroamérica y a Norteamérica esto no le pilla de sorpresa, pero claro, esto ya es la gota que colma el vaso, mi querido César. ¿Por qué? Porque en plena pandemia, aprovechando una situación donde morían personas, donde nuestros sanitarios necesitaban esa protección precisamente para salvar vidas, este gobierno socialista pues se dedicó a adjudicar contratos a dedo. Mediante esa salvoconducto que era tramitación de urgencia, se repartieron millones de euros para empresas que no eran ni del servicio sanitario, ni del sector sanitario, ni eran especialistas, nunca se habían dedicado a este gremio y además las adjudicaciones eran millonarias. El caso Koldo nace precisamente de este parámetro que acabo de contar. La empresa Solución y Apoyo de Gestión Ayuda a Empresas es una empresa, hemos dicho, supuestamente afín al exministro Ábalos. Koldo es su hombre de confianza y todo ese núcleo duro de esta empresa que estoy citando está relacionada con ese sector del Ministerio de Transporte y Fomento en ese momento. Recibe adjudicaciones millonarias por parte de Puertos del Estado, de Adif, pero también del Gobierno de Canarias. Y ahí es donde nosotros ponemos también el acento porque también llevamos la parte de presunta corrupción con las adjudicaciones millonarias de material sanitario en Canarias. ¿Qué es lo que sucede? Que la UCO de la Guardia Civil va tirando del hilo, están comisionados tanto por la Audiencia Nacional como por la Fiscalía Europea a través de unas denuncias que destapamos nosotros de estos contratos millonarios, y nos llevamos la sorpresa de que durante la pandemia y durante el confinamiento este gobierno se dedicó a hacer, vamos a decirlo, pues eso, se hicieron millonarios, vamos,
a costa de esta desgracia humana. ¿Qué sucede? Que aunque lo vemos caso Koldo, realmente Canarias, curiosamente, se ha convertido en un epicentro porque por ahí pasó el ministro Ábalos. Esta empresa recibió unos 10 o 12 millones de euros de material sanitario en adjudicaciones por parte del hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Por otra parte, por ahí pasado mascarillas a punto de caducar sin el sello homologado de la Unión Europea que Carolina Darias, siendo ministra de Sanidad, repartió al ministro del Interior, Marlaska, para que esto se repartiera precisamente en comandancias de la Guardia Civil, a las residencias de ancianos y funcionarios de prisiones. Esto también pasó en Canarias. Por otra parte, tenemos al gobierno de Canarias, ¿no? con Ángel Víctor Torres siendo presidente, repartiendo. Nosotros destapamos denuncias que hablaban de 23 adjudicaciones presuntamente irregulares por 32 millones de euros. Y mientras tanto, estos personajes, ¿Por estos cuántos ministros... millones de euros? Perdona. ¿Por cuántos Empezamos, César, por 32 millones de euros y ahora ya hemos perdido la lista de todos los millones que se adjudicaron de esta manera tan indigna. Qué horror, qué horror. Bueno, ¿por qué, si tuvieras que explicarlo de una manera muy sencilla, María, por qué en estas adjudicaciones, sobre estas adjudicaciones, sobrevuela la sombra de la corrupción? ¿Por qué no son adjudicaciones normales que se supone que lo que pretendían era proporcionar material sanitario a gente que lo necesitaba, sino que aquí, a tu juicio, lo que hay es una gran trama de corrupción? Pues mira, por una parte, por ejemplo, Solución y Apoyo a Empresas, la empresa que está investigada por la UCO, nunca se ha dedicado al material sanitario y además tenía deudas con Hacienda. Esto también lo destapó el exfiscal y abogado defensor Ramiro Grau, que también llevó a cabo unas denuncias muy serias desde Zaragoza, por ejemplo. Por otra parte, la empresa, una de las empresas que están imputadas ya por parte de la Fiscalía Europea, que destapamos esta trama de corrupción nosotros desde el cierre digital, se dedicaba a la venta de coches y de 4 millones de un contrato a dedo también de mascarillas que nunca llegaron, porque eran mascarillas 3M no homologadas que nunca, por la Unión Europea, que nunca pudieron entrar en Canarias, perdón, entraron pero no pudieron ser distribuidas. Este señor se llevó 1.200.000 euros de comisión para su empresa de coches. Ya está bien, ¿eh? Que está imputado por la Fiscalía Europea por presunto blanqueo de capitales. Ya está bien, ya está bien. No, desde luego me parece algo, pero verdaderamente impresionante. Me parece impresionante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, y esta historia de Koldo, a todo eso podrías explicar a la audiencia que no conoce a Koldo quién es Koldo y por qué llama tanto la atención que Koldo esté implicado en adjudicaciones que afectan a millones y millones y millones de euros. Bueno, pues para nuestra sorpresa, en esta semana la Comisión de Investigación en el Senado, que ha comparecido el exministro Ábalos, él ha dicho que no sabía nada, siendo Koldo un hombre de confianza de él, que llevan años, ¿no? De mucho trasiego, ¿no? Vamos a decirlo así un poco elegantemente, ¿no? Un hombre que, según Ábalos lo ha defendido, como ser portero de discoteca o de prostíbulos es una profesión muy digna, ¿no? Ha dicho que es un profesional de la seguridad, pero realmente Koldo es el que, bueno, estaba en la sombra y cortaba el bacalao, ¿no? Y por eso está siendo investigado. De hecho, mira, os doy otro dato muy interesante. En el 13º Congreso del Partido Socialista en Canarias, donde Ángel Víctor Torres, hoy ministro, también compañero de Ábalos, fue proclamado secretario general del Partido Socialista. Ese congreso lo abrió Ábalos, que vino con Koldo a Canarias, y lo cerró Cerdán. Esos son los padrinos políticos. Muy bien, o sea, la buena gente que aparece en esta historia, sí. Esto es. Y luego también tenéis una imagen impresionante, y es que esta empresa que estaba contando, imputada por la Fiscalía Europea, RR7 United, tenemos una foto que hay al Congreso de los Diputados, César, en este caso fue un diputado del Partido Popular, que en una sesión del control al gobierno le saca esta foto que publicamos en el cierre digital al ministro Torres. En el Cangrejo Colorado, marisquería de Fuerteventura, tenemos a este ministro comiendo con el cuñado de esta empresa imputada y con el asesor fiscal de la empresa imputada. Esto es Canarias, esto es España.
Bueno, lo que es fantástico es que efectivamente aparezca por ahí el ministro, aparezca gente que son altísimos cargos del gobierno y del Partido Socialista y luego se pretendan que no sabían nada y que todo esto lo organizó Koldo por su cuenta, que a fin de cuentas pues era un chofer, era un escolta fundamentalmente, era una persona de seguridad y para de contar porque realmente no hay más. ¿Cómo esto, que es un caso de corrupción, que presuntamente afecta al Partido Socialista, que al ministro Ábalos le cuesta el hecho de tener que abandonar una situación de privilegio dentro del organigrama del Partido Socialista, aunque no entrega su acta de diputado a la que se sigue aferrando? ¿Cómo esto acaba teniendo finalmente una derivada que llega hasta la esposa del presidente del gobierno, hasta Begoña Gómez? Pues es otra gran pregunta, porque realmente la denuncia Manos Limpias lo que sostiene es un presunto tráfico de influencias en este caso, porque empresas adjudicatarias como el escandaloso rescate, ¿no?, en Europa de 475 millones de euros, pues ellos se han acogido a esa presunta amistad entre la mujer del presidente Pedro Sánchez con Javier Hidalgo, que era el CEO de Globalia Europa en ese momento. O, por ejemplo, tenemos a Barrabés, Carlos Barrabés, que tenía también dos empresas, dos UTEs en este caso, y que también fue adjudicatario de unos 10 millones de euros más o menos también de licitaciones avalados por la esposa del presidente con unas cartas de recomendación. O sea, sobre la mesa tenemos nombres que además ya te adelanto que se van a pedir, ¿no?, por parte de Manos Limpias, también las imputaciones como cooperadores necesarios de estos personajes amigos, ¿no?, supuestamente amigos de la esposa del presidente Sánchez, en este caso que está abierto en el juzgado 41 de Madrid de instrucción. Un juez valiente, por cierto, hay que decirlo, que ha recibido presiones, se ha metido con su familia, pero él ha seguido adelante y además ha hecho lo mejor que podía hacer en este país, pedir a la AUCO que investigue el caso de Begoña. ¿Cómo está enfocando en estos momentos el sindicato Manos Limpias el caso de la presunta corrupción de la esposa del presidente del gobierno? Porque empezó con una denuncia, pero luego ha seguido aportando documentación e incluso el dirigente de este sindicato ha llegado a decir que esto va a llegar hasta el propio presidente del gobierno, hasta el propio Pedro Sánchez. Bueno, realmente Miguel Bernard, que tenemos contacto casi a diario y además también os avanzamos ya otra exclusiva, va a pedir también la retirada del pasaporte de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña, Caramba. para que no pueda destruir documentos. Eso es lo que nos comenta Miguel Bernard esta última hora. Esto también va a levantar ampollas esta semana, obviamente, para que veas qué intensa es la realidad española en este momento. Sí. Lo afrontan con mucho positivismo porque están convencidos de que lo que han aportado ya y más pruebas sobre las que están trabajando puede realmente elevar la causa al Tribunal Supremo, porque realmente el presidente Sánchez está aforado y él, por ejemplo, presidía el Consejo de Ministros que aprueba ese rescate a Europa. Exactamente. Sí, lo de Europa es que es como mínimo es llamativo. Es decir, que una compañía que necesita una inyección salvaje para hundirse, de pronto se reúnan con la esposa del presidente del gobierno y en un consejo de ministros presidido por el presidente del gobierno, lo que implica un conflicto de intereses mayúsculo, se apruebe una inyección generosísima de millones de euros para salvar esa compañía. Bueno, se mire como se mire, esto es obligado a investigarlo porque tiene al menos una apariencia muy llamativa de tráfico de influencias. Exactamente, ahí está basada la denuncia de Manos Limpias y ellos van a seguir adelante hasta el final. Ya conocemos el talante de Miguel Bernard, que es un auténtico luchador. Es un corredor de fondo, como yo digo, y bueno, ellos esperan que esto, incluso ya lo ha apuntado ante los medios de comunicación, pues podría acabar con la denuncia sobre Pedro Sánchez, esa presunta, ¿no?, como le apunta de principio, cooperador necesario. Vamos a ver qué es lo que va pasando y además también, ¿no?, estamos pendientes de esas llamadas telefónicas también que ha pedido como prueba Manos Limpias al juez, llamadas telefónicas de Begoña Gómez, los teléfonos que tenía a su disposición cedidos por Moncloa, teléfonos particulares y esa lista de llamadas que ha pedido con, ojo, miembros del gobierno marroquí, atención, que esto también puede salpicar a Marruecos y por otra parte a los empresarios que estamos citando. En el caso de Miguel Bernard, de Manos Limpias, ¿ellos creen que puede haber una derivada marroquí en este caso?
Sí, de hecho, por eso han pedido el listado de las llamadas de Begoña Gómez, en este caso, con autoridades marroquíes. Fijaos que además nosotros, por ejemplo, los canarios sufrimos muchísimo esa presión del Claro. gobierno de Marruecos continua, como sabéis, a través de la inmigración irregular, que también sé que haces mucha mención en tus programas al caso que tenemos en Canarias. Lo que llevamos de año hemos batido récords de inmigración irregular y lo que llevábamos en relación a los años anteriores. Y lo que pensamos es que es una medida de presión política, ¿no? Y que no es de recibo que se usen vidas humanas jugándose la vida en pateras para que luego aquí no tengan realmente una respuesta efectiva, ¿no? Porque los menas acaban en la calle, no estudian ni español, no van ni a los colegios. O sea, nosotros hemos destapado también casos de corrupción de alguna ONG que está imputada en este momento en Canarias, ¿no? Y luego también hablando de fotos, ¿no? De esas relaciones o amistades peligrosas, César, si lo llamamos así, tenemos también otra investigación abierta por la Fiscalía Europea en relación a un caso Plon, aquí que hay en Madrid, de un empresario que también está siendo investigado, que se llama Manuel Jaumal, un libanés, que tiene una empresa que se llama Danco y otra empresa que se llama Tanoja Service, y que recibió 13 millones de euros de parte del Gobierno de Canarias. Pero, ¿por qué voy a este tema? Porque en su caso Plon, aquí en Madrid, en una zona residencial, hacía fiestas con gente influyente, donde también fue el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la ministra Margarita Robles, y ojo a la conexión. Estos dos ministros adjudicaron a una empresa eléctrica que no tiene nada que ver con la sanidad, Gamma Solution, también adjudicaciones millonarias de material sanitario. Estos dos ministros se han visto en casa de este empresario libanés que está investigado por la Fiscalía Europea y por el juzgado número 5 de Las Palmas por presunto delito fiscal. Recibió millonadas en material sanitario de gobiernos de Canarias y otras instituciones. Pero esto es otro epicentro que también hemos puesto el acento sobre ello, porque esas reuniones no solamente se producen con la mujer del presidente, sino también con otros miembros de su equipo de gobierno. Ahora, vamos a ver, por lo que tú estás contando, y en fin, uno no sabe si ponerse a llorar amargamente o reírse, aquí parece que cualquier miembro del gobierno contrataba material sanitario sin que tuviera que ver en absoluto con esa cuestión. Es decir, aparte de sanidad, que tiene una lógica, aquí parece que es que cualquiera, o sea, lo mismo transportes que en fin, que Fuerzas Armadas, que lo que fuera. Así ¿Qué? es, de hecho yo, por ejemplo, desconozco si en otras comunidades autónomas, como es el caso, por ejemplo, de Canarias, la audiencia de cuentas que tenemos nosotros, que es un órgano no vinculante, pero ha hecho un informe, un borrador de informe espectacular que se filtró a la prensa sobre lo que estamos relatando nosotros, César, y es ese listado de adjudicaciones millonarias a empresas ajenas al sector sin justificación y con un sobrecoste. ¿Dónde estará ese informe en este momento? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Si cada comunidad autónoma o otras comunidades han hecho ese tipo de informe, imagínate qué tipo de reparto a dedo se hicieron de este tipo de contrataciones, que, por cierto, empresarios del sector también nos han demostrado con datos fehacientes que en ese momento se podían adquirir mascarillas a un precio un poquito más elevado, pero no al triple ni al cuatriple del valor como hicieron este tipo de adjudicaciones el gobierno socialista. No, verdaderamente es escalofriante. Aquí da la sensación de que hubo varios ministros, y no solo el de Sanidad, que vieron que era una ocasión absolutamente mollar para ingresar dinero y no perdieron la ocasión. Hay una pregunta que te tengo que hacer, se sale de esta cuestión, pero hoy, el martes la comentábamos en nuestro boletín de noticias y no quiero despedirte sin hacer referencia a ello y un par de cuestiones más. Me estoy refiriendo a esa noticia, querida María, que habla de que hay 100.000 inmigrantes ilegales procedentes de Mali que van a salir rumbo a Canarias. ¿Tenéis noticia de esto? ¿Cómo estáis esperando la llegada de 100.000 personas procedentes de Mali? Porque esos son más efectivos que los que utilizó Putin para entrar en Ucrania. Bueno, desde luego, que por lo menos confirmados por el gobierno, yo no he visto una confirmación oficial. Ahora, sí te diría que Mali, por ejemplo, aparte de la cuestión interna, ¿no? Civil, que es muy dura hace tiempo, pero fíjate que los emigrantes de Mali que llegaban a Canarias se cogían al asilo político y bueno, eso no estaba descabellado, ¿no? Pero claro, 100.000 de golpe, para nosotros eso es inasumible totalmente, César. Totalmente.
no podemos asumir en las islas ni siquiera el tráfico diario que nos llegan de inmigrantes irregulares, ¿no? Y luego también una cuestión importante que también la destapamos, y es que durante la pandemia de fondos COVID, que además eran fondos europeos, que por eso la Fiscalía Europea asume parte de estas investigaciones junto con la Guardia Civil, destapamos una adjudicación directa a ONGs de 13 millones de euros. En ese caso era por una consejera de Podemos, que ahora está al lado de Yolanda Díaz en Sumar, a ONGs que hoy en día 2 al menos están investigadas y una de ellas imputada por el uso de fondos públicos, por no cumplir con los contratos. Fíjate que cada mena nos cuesta a nosotros 3.000 euros al mes, pagamos por mena 90 euros al día. Hemos destapado los contratos, todo, lo tenemos todo descargado. Imagínate que hemos accedido a testimonios de estos menores y ya que han cumplido la mayoría de edad y por eso salen de estos centros de acogida, no han ido al colegio, no han aprendido español, no han hecho nada productivo, César, y nos han costado 3.000 euros al mes cada niño. No está mal, ¿no? Como cifra para tirarla al retrete, no está mal. Una última cuestión, María, porque no quiero abusar más de tu gentileza y de tu amabilidad. Has mencionado a Miguel Bernat, que es el director de ese sindicato que es Manos Limpias, al que hace apenas unas semanas, después de una década de amarguras, el Tribunal Supremo le dio la razón y lo eximió de una serie de cargos, de una serie de lo que habría que calificar como persecución judicial que sufrió en su día, entre otras cosas porque Manos Limpias tuvo la intolerable osadía de pretender que se sentara en el banquillo la infanta Cristina, la hermana del actual rey, hija del rey anterior. ¿Cómo está Miguel Bernat? ¿Cómo es que en vez de dedicarse a la jubilación, a los nietos, si los tiene, a pasar apaciblemente lo que le pueda quedar de vida, ha decidido que sigue al pie del cañón y aparece con este caso tan sonoro como es la presunta corrupción de la esposa del presidente del gobierno, que puede llegar al presidente del gobierno? Pues él está súper contento, convencido siempre de su inocencia, y todo el entorno que le conoce hace años lo tenía clarísimo. Y él estaba esperando esa sentencia como agua de mayo del Tribunal Supremo para respirar tranquilo. Ya lo estaba, pero bueno, estaba convencido de su inocencia, que le iban a dar una sentencia completamente absolutoria como esa ha sido, para volver a la carga nuevamente. Él nunca tiró la toalla. Esto hay que decirlo en favor de una persona, ojo, que tiene 82 años, que tiene una cabeza, como decimos los canarios, muy bien amueblada, y que es una persona que tiene ganas de seguir haciendo cosas por España, por la gente, de manera altruista, y que además, si me lo permites, te vamos a dar una exclusiva conjuntamente, y es que él va a presentar inminentemente también una querella, está estudiando una querella contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presuntamente por tráfico de influencias y por presunta prevaricación. Con lo cual, esta lista de denunciados del gobierno de Sánchez vamos a sumar a otro ministro más. Y bueno, pues yo tengo el honor de colaborar en este tema porque todos los documentos públicos que descargamos a lo largo de 2 años y medio de investigación periodística los ponemos a disposición no solo de Manos Limpias, de cualquier español que quiera saber la verdad, de cualquier asociación que quiera también acudir a las autoridades. Y aquí estaremos pues dando la batalla, César, para que salga la verdad a la luz. Es más, me voy a permitir una licencia más en tu programa, romper el silencio por primera vez, porque me han animado amigos, ¿no?, del entorno, mi familia. Y bueno, pues cuando nosotros queremos también romper un estereotipo, ¿no?, y es que en la prensa no somos simples recortes de prensa, que llegamos a un Tribunal Supremo, a una Fiscalía Europea. Sí. Claro, César, es que ya está bien de querer hacer daño a la prensa, que destapamos cosas y que somos periodistas de investigación, ¿no?, que en España desgraciadamente no vemos tantos, ¿no? Y bueno, pues cuando... Sí. No, y además eso forma parte del argumentario de los últimos días, ¿no? Para intentar lanzar balones fuera, decir que en las denuncias o en las querellas se presentan recortes de prensa. Además, dicho esto de una manera muy despectiva. A mí me recuerda cuando aparecieron las primeras informaciones sobre las actividades del GAL y Felipe González decía que se había enterado por la prensa y además lo decía de manera despectiva, ¿no? Es una manera de intentar reducir una cuestión que es de enorme gravedad y que los tribunales tendrán que conocer y ventilar si efectivamente ahí se han producido delitos gravísimos o no se han producido esos delitos. Pero desde luego no se puede intentar que eso se tienda sobre ello un tupido velo, que no se investigue alegando que solo son
recortes de prensa. O sea, eso no es serio, ni es riguroso, ni cosa que se le parezca. Así es, y en esta línea, pues cuando me encargó Félix Galiacho, el director de Cierre Digital, la investigación sobre los contratos COVID en Canarias, simplemente me dijo eso, investiga estos contratos. Dije, vale, no sabía lo que me metía en ese momento, pero bueno, como estáis viendo, pues descubrimos petróleo. Y entonces, pues yo tenía la opción de haberlo publicado como una información periodística más, de bueno, pues hemos descubierto X contratos, lo que estamos hablando, ¿no? De fuera de lugar, con empresas que no han demostrado ni siquiera solvencia, no del sector. Algunas se crearon profesamente, además en esa época, para también ser adjudicatarias de contratos millonarios. Hay que decirlo todo, ¿no? Y bueno, pues cuando llegó el momento que tenía muchísima información recabada, César, en lugar de publicarlo como bueno, un hito periodístico, pues dejé mi ego a un lado y decidí redactar una serie de denuncias, y hablé con un denunciante de corrupción que hay en Gran Canaria y dije, ¿tú te atreverías a llevar esto a las autoridades y protegerme de alguna manera, ¿no? Porque ya sabes que los periodistas de este país, ¿no? Como nos persiguen, César, lo estamos viendo todos los días. Sí, es así. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo hicimos al revés. Primero publicamos las denuncias con toda la información que había recabado durante unos meses y después ya saltamos con más investigaciones periodísticas. Esto nunca lo había contado César, pero creo que es el momento también de romper el silencio y lo hago en tu programa por primera vez. Esto no lo sabía nadie. Y bueno, hay gente que pensaba que detrás de este empresario gran canario había equipazos de abogados, partidos políticos, una trama de conspiración contra el gobierno, y todo eso quiero desmentirlo porque eso no es así. Simplemente era esta servidora que tenéis aquí, una garganta profunda, que estoy aquí un poco como el informe Pelícano. Elaboré un informe y bueno, pues hoy en día me siento orgullosa de que haya llegado tan lejos, que haya llegado incluso al Congreso de los Diputados también y al Senado, y que sobre todo haya servido de inspiración también para las investigaciones judiciales y para las denuncias que en su día interpusimos, y que también pues Manos Limpias hace suyo y que lo va a tomar también como una línea pues de seguir ampliando ese tipo de denuncias contra el gobierno de Pedro Sánchez. No cabe la menor duda, María. Pues muchísimas gracias por tu amabilidad, por este tiempo que nos has dado, por esas exclusivas que nos has comunicado, y desde luego animarte a que sigas siendo como llevas siendo desde hace muchos años, una persona muy trabajadora, muy rigurosa, muy combativa, muy valiente, y que hace un trabajo pues verdaderamente muy profesional. Muchísimas gracias por todo, María. Un abrazo muy fuerte y seguramente no tardaremos en encontrarnos en las ondas. Muchísimas gracias de corazón. Saludos también a Hispanoamérica. Gracias por tu valentía, César, por ser una inspiración para muchos periodistas que te seguimos desde España hace muchísimos años, como es mi caso. Gracias también por decir la verdad siempre, por estar siempre al pie del cañón y sobre todo por darnos voz a mucha gente que desde España queremos contar la verdad. Un abrazo muy fuerte, María. Abrazos.